Nunca imaginó que la llamarían carga en su propia casa, hasta que sus hijos descubrieran que esa carga valía 70 millones de pesos. Pero para entender cómo doña Elena Morales llegó a ese momento devastador en una cama de hospital, rodeada de hijos que solo veían billetes donde debían ver a su madre, hay que retroceder 3 meses en el tiempo, a una mañana común de domingo en la colonia Doctores, Ciudad de México. Elena Morales tenía 68 años. Piel morena oscura surcada por arrugas que contaban historias de décadas de trabajo duro, y un cabello afro completamente canoso que ella mantenía recogido en un moño apretado. Sus manos, nudosas por la artritis, todavía se movían con eficiencia mientras lavaba los platos del desayuno en la cocina de su hija Patricia. «Mamá, ¿ya terminaste?». La voz de Patricia cortó el aire como un látigo. «Porque necesito que limpies el baño de arriba antes de que lleguen mis amigas del club. Y por favor, usa la entrada de servicio cuando bajes. No quiero que piensen que...». Patricia no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. El mensaje era claro. No quería que sus amigas de piel clara y apellidos distinguidos supieran que su madre negra, de aspecto humilde, vivía con ella. Elena asintió en silencio, como había aprendido a hacer en los últimos 10 años, desde que enviudó, y sus 3 hijos decidieron compartir la responsabilidad de cuidarla. 1 mes con cada uno, rotando como si fuera un paquete no deseado que nadie quería guardar por mucho tiempo. Patricia vivía en Polanco, en una casa de 3 pisos que presumía en todas sus redes sociales. Carlos, el hijo mayor, tenía un departamento en Santa Fe con vista panorámica de la ciudad. Roberto, el menor, había comprado recientemente una casa en Coyoacán con dinero de su negocio de importaciones. Todos tenían éxito, todos tenían dinero, pero ninguno quería tener a Elena de forma permanente. «Es tu turno el próximo mes», había escuchado Elena a Patricia decirle a Carlos por teléfono la semana pasada. «Ya llevo 2 meses seguidos porque Roberto estaba muy ocupado. No es justo. A mí también me toca trabajar, Patricia. No puedo tener a mamá distrayéndome todo el tiempo». «Distraerte. Ella cocina, limpia, cuida a tus hijos. Es más útil que cualquier empleada». Útil. Esa era la palabra que usaban, como si Elena fuera una herramienta, no una persona. Mientras subía las escaleras hacia el baño, cada escalón era una punzada de dolor en sus rodillas. Elena recordó tiempos diferentes. Recordó cuando ella y su difunto esposo, Tomás, trabajaban hombro a hombro en su pequeño negocio de reparación de electrodomésticos. Recordó cuando ahorraron cada peso, cuando compraron su primer edificio en el centro histórico, luego el segundo, luego el tercero. Si te gustan historias como esta, suscríbete al canal ahora y no te pierdas las próximas. Tomás había sido un genio para los negocios, aunque nunca fue a la universidad. Elena le decía, los edificios viejos del centro son el futuro. Todos los ven como ruinas, pero yo veo oro. Y tenía razón. Habían comprado 15 propiedades a lo largo de 30 años, cada una adquirida con sacrificio y visión. Cuando Tomás murió hace 10 años de un infarto repentino, Elena quedó destrozada, pero también quedó rica. Más rica de lo que sus hijos jamás imaginarían. Los 15 edificios, ahora completamente renovados y rentados a negocios prósperos, generaban ingresos que Elena nunca había tocado. Todo estaba en cuentas bancarias que sus hijos desconocían, bajo el nombre de una empresa familiar que Tomás había creado, Morales Propiedades S.A., de CV. Pero Elena nunca les dijo. No después de ver cómo la trataron cuando creyeron que era pobre. La primera señal había sido en el funeral de Tomás. Carlos, entonces de 35 años, le había dicho: «Mamá, vas a tener que vender la casa. No puedes mantenerla tú sola. Podría rentar cuartos».
había sugerido Elena. ¿Y vivir con extraños? No, mamá. Vende, divide el dinero entre nosotros tres para que invirtamos por ti y te quedas a vivir con uno de nosotros. Patricia había intervenido. Obvio que conmigo no. Tengo mi vida social, mamá. No puedo tener a... Bueno, ya sabes. Roberto, siempre el más suave, había dicho, yo la recibo, pero mi departamento es pequeño. Al final, vendieron la casa familiar por mucho menos de su valor real porque tenían prisa. Dividieron el dinero, apenas 800,000 pesos, en 3 partes. Elena vio cómo sus hijos se peleaban por cada peso, como ninguno preguntó si ella necesitaba algo. Fue entonces cuando decidió no decirles nada sobre los edificios, sobre la fortuna que ella y Tomás habían construido. Decidió vivir con ellos como una anciana pobre, dependiente, para ver cómo realmente eran, para ver si alguno de sus hijos la amaba por ella misma, no por lo que pudiera darles. 10 años después, seguía esperando ver ese amor. Terminó de limpiar el baño de Patricia y bajó a la cocina, donde encontró a su nieta de 16 años, Sofía, comiendo cereal. «Hola, abuela», dijo Sofía sin levantar la vista de su teléfono. «Hola, mi amor, ¿cómo dormiste?» «Bien». Pausa. «Oye, abuela, ¿es cierto que mamá dice que eres una carga?» Elena sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué?» Sofía finalmente levantó la vista. Sus ojos, tan parecidos a los de Elena cuando era joven, mostraban curiosidad, no malicia. «La escuché hablando con papá anoche. Dijo que cuidarte es una carga que les toca a todos y que ojalá el tío Carlos se apure en recogerte». Cada palabra era un cuchillo. Elena se aferró al borde del fregadero. «Yo no creo que seas una carga», continuó Sofía, volviendo a su cereal. «Haces las mejores quesadillas, aunque sí estaría bien que mamá tuviera más tiempo libre». Elena asintió, incapaz de hablar. Se excusó y subió a la pequeña habitación que Patricia le había asignado. Un cuarto de servicio junto a la lavandería, sin calefacción, con una cama individual y una ventana que daba al patio de luz. Se sentó en la cama y sacó de su gastado bolso una fotografía. Era ella y Tomás el día que compraron el primer edificio. Ambos sonreían, llenos de esperanza y planes. Detrás de la fotografía, escondido en un compartimento secreto del bolso, estaba un sobre con copias de las escrituras de los 15 edificios. 70 millones de pesos en propiedades. Una fortuna construida con amor, trabajo y sacrificio. «Tomás», susurró al retrato, «hice bien en no decirles, hice bien en esperar». No hubo respuesta. Solo el silencio de la pequeña habitación y el sonido distante de Patricia riéndose en el teléfono con sus amigas. Esa tarde, Carlos llegó a recogerla. Era su turno. Un mes completo en Santa Fe, donde ella dormiría en un sofá-cama en el estudio, porque no tenemos cuarto de huéspedes, mamá, ya lo sabes. «Ya me la llevo», anunció Carlos desde la entrada, sin siquiera entrar a saludar a su hermana. «Tengo prisa, tengo una comida de negocios». Patricia bajó con la maleta de Elena, la misma maleta raída que había usado durante 10 años de rotación. «Toda tuya, hermano, que la disfrutes». «Disfrutar es nuestra madre, no un premio, Patricia. Tú sabes a qué me refiero. En fin, nos vemos en un mes, o 2, si logro convencer a Roberto de que le toca». Elena bajó las escaleras lentamente, su cuerpo pesado no por los años, sino por el dolor de escuchar a sus hijos hablar de ella como si fuera un objeto. En el coche, Carlos manejaba en silencio, mandando mensajes en los semáforos. Elena miraba por la ventana las calles de la ciudad que amaba, la ciudad donde había construido un imperio invisible. «Mamá», dijo Carlos sin mirarla, «necesito que mientras estés conmigo te encargues de los niños por las tardes. La niñera renunció y todavía no contrato otra. ¿Puedes hacerlo?» «Sí, hijo. Y por favor, cuando vengan mis socios a la casa, quédate en el estudio. No quiero complicaciones».
Complicaciones. Así llamaba a su propia madre. 3 semanas después, un martes por la tarde, Elena estaba preparando la cena en la cocina de Carlos cuando escuchó voces elevadas en la sala. «Es tu turno, Patricia. Ya llevo casi un mes. Y yo la tuve 2 meses seguidos. Que Roberto la reciba. Roberto está de viaje de negocios. No puede. Pues que cancele el viaje. Es su madre también». Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. Años de tragarse el dolor, de pretender que no escuchaba, de esperar que alguno de sus hijos demostrara amor genuino. Todo culminó en ese momento. Las voces continuaban, cada vez más fuertes, cada vez más crueles. «Es un peso muerto, Carlos. Solo gasta y no aporta nada. Tú fuiste quien dijo que era útil para cuidar niños. Útil pero agotadora. Ya estoy harta». Elena sintió que el pecho le dolía. No era dolor emocional esta vez, era físico, agudo, devastador. La cuchara se le cayó de las manos, se aferró al borde de la estufa, pero sus piernas no respondían. «¡Mamá!». El grito de Carlos parecía venir de muy lejos. Lo último que Elena vio, antes de que todo se volviera negro, fue a sus 2 hijos mayores corriendo hacia ella. No con amor en sus rostros, sino con pánico. El tipo de pánico de quien acaba de darse cuenta de que ha roto algo valioso. Pero ellos no sabían cuán valioso. Todavía no. El sonido de las máquinas era lo primero que Elena escuchó cuando comenzó a despertar. Pip, pip, pip. Un ritmo constante que le recordaba que su corazón seguía latiendo, aunque por momentos había deseado lo contrario. Abrió los ojos lentamente, luces fluorescentes blancas, demasiado brillantes. Una habitación de hospital del IMSS, reconoció por las paredes verde pálido y el olor a desinfectante. A su lado, Carlos dormitaba en una silla de plástico, su traje arrugado, su corbata aflojada. «¿Carlos?». Su voz salió ronca. Él se despertó sobresaltado. «¡Mamá! ¡Gracias a Dios! Espera, voy a llamar al doctor». Salió disparado de la habitación antes de que ella pudiera decir algo más. Elena miró alrededor. Su bolso estaba en la mesa lateral, su viejo bolso de piel café gastado por los años, el mismo donde guardaba el sobre. Su corazón se aceleró. Las máquinas respondieron con pitidos más rápidos. Una enfermera entró corriendo. «Señora, cálmese. Está bien. Tuvo un infarto leve, pero está estable». Mi bolso», logró decir Elena. «Está ahí, no se preocupe, nadie lo ha tocado». Pero la enfermera mentía, aunque no lo supiera. Porque en ese momento, en el pasillo, Carlos estaba hablando por teléfono con Patricia, su voz baja pero urgente. «Encontré algo en el bolso de mamá. Necesitas venir, ahora». «¿Qué encontraste?». «Estoy en el salón, tengo clientas». «Escrituras, Patricia. Escrituras de propiedades, muchas propiedades». Hubo un silencio del otro lado. Luego, «¿Qué?». «Lo que oyes». Al hospital la registraron. Pidieron su identificación. Encontré su bolso y... «Patricia, hay un sobre con copias de escrituras. 15 edificios en el centro histórico, todos a nombre de mamá». «Eso es imposible. Mamá no tiene nada. Vendimos la casa de papá hace 10 años y ese dinero ya se acabó para ella». «Pues aparentemente papá tenía más de lo que sabíamos. O mamá tiene, no sé, pero esto es real. Las escrituras están ahí, fechadas desde hace 30 años. Los edificios están rentados. Patricia, esto vale millones». «Voy para allá». Patricia colgó. Carlos regresó a la habitación donde Elena ya estaba sentada, más alerta. El doctor le estaba explicando que necesitaría reposo, medicamentos, cambios en su dieta. «¿Puedo hablar con mi madre a solas?», interrumpió Carlos. El doctor asintió y salió. Elena y Carlos se quedaron mirándose. Ella sabía por la forma en que él la miraba ahora, no con lástima ni desdén, con cálculo. Con esa mirada que conocía bien, la que ponía cuando evaluaba un negocio.
Mamá, comenzó Carlos, su voz cuidadosamente neutral. Cuando te registraron en el hospital, tuve que sacar tu identificación de tu bolso. Y encontré un sobre. Elena no respondió, solo lo miró. ¿Por qué nunca nos dijiste que tenías propiedades? ¿Las viste? Su voz era apenas un susurro. Vi las escrituras. Mamá, ¿cuánto valen esos edificios? ¿Por qué importa? Carlos se pasó una mano por el cabello. ¿Qué por qué importa? Mamá, hemos estado cuidándote, rotándote entre nosotros, pensando que no tenías nada. ¿Y resulta que eres dueña de medio centro histórico? No me has estado cuidando, dijo Elena, y su voz ahora era más fuerte. Me has estado soportando. Hay una diferencia. Mamá, eso no es... Llamaron carga a tu madre, Carlos. Peso muerto. Patricia lo dijo hace 3 semanas. Tú no la contradijiste. Carlos palideció. Estábamos frustrados. Fue el calor del momento. Fue la verdad del momento. Elena cerró los ojos. La verdad de 10 años. La puerta se abrió bruscamente. Patricia entró como un huracán de perfume caro y ansiedad mal disimulada. Mamá, ¿cómo estás? Vine tan rápido como pude. Estaba tan preocupada. Ahórratelo, dijo Elena. Carlos ya te contó. Patricia se detuvo. Miró a su hermano, luego a su madre. ¿Contarme qué? Sobre las propiedades. Patricia se acercó a la cama. Mamá, ¿es verdad? ¿Tienes edificios? Tenía, corrigió Elena. Tu padre y yo teníamos. Él murió. Ahora son míos. ¿Cuántos? 15. Patricia se llevó una mano al pecho. ¿15? ¿Y por qué nunca nos dijiste? Porque quería ver, dijo Elena simplemente. Quería ver cómo me trataban cuando pensaban que era pobre, cuando pensaban que no tenía nada que darles excepto a mí misma. Eso es... Patricia buscaba las palabras. Eso es manipulador, mamá. Elena rió, pero era una risa sin humor. Manipulador. Hija, ¿sabes lo que es manipulador? Fingir que cuidas a tu madre cuando en realidad solo cuentas los días hasta pasarla al siguiente. Decirle a tus amigas que use la entrada de servicio para que no sepan que vive contigo. Eso es manipulador. Patricia se sonrojó. Yo nunca dije eso. Lo dijiste hace 2 semanas. Lo escuché. El silencio en la habitación era denso. Carlos se aclaró la garganta. Mamá, entiendo que estés molesta, pero ahora no es el momento. Estás enferma, necesitas descansar. Podemos hablar de todo esto cuando estés mejor. ¿Hablar de qué exactamente?, preguntó Elena. De cómo dividir mis propiedades. ¿De cuánto les toca a cada uno? No, intervino Patricia rápidamente. De cómo cuidarte mejor. Mamá, si sabíamos que tenías recursos, podríamos haber contratado enfermeras, un mejor lugar para que vivieras. No necesitaba enfermeras, dijo Elena. Necesitaba a mis hijos. Necesitaba que me quisieran sin importar lo que tuviera en el banco. La puerta volvió a abrirse. Roberto entró. Su rostro mostraba preocupación genuina. Era el más moreno de los 3 hermanos, con el cabello cortado al ras y ojos que siempre parecían llevar una disculpa permanente. Mamá, dijo, yendo directo a la cama y tomando su mano. ¿Estás bien? Me llamó Patricia, vine del aeropuerto directo. Iba a Guadalajara, pero cancelé todo. Elena sintió lágrimas quemando en sus ojos. Roberto, su bebé, el único que parecía preocupado por ella, no por lo que acababan de descubrir. ¿Te contaron?, preguntó Elena. Roberto parpadeó, confundido. ¿Contarme qué? Solo me dijeron que tuviste un infarto. Carlos y Patricia intercambiaron miradas. Patricia habló primero. Roberto, hay algo que debes saber. Mamá tiene propiedades, muchas propiedades. Roberto miró a su madre, luego a sus hermanos. ¿Propiedades? ¿De qué hablan? 15 edificios en el centro, dijo Carlos. Valuados en... Bueno, aún no sabemos exactamente, pero estamos hablando de decenas de millones.
Roberto se quedó paralizado. Elena observó su rostro cuidadosamente buscando señales. ¿Cambiaría él también? ¿Se transformaría en lo que sus hermanos ya eran? «Mamá», dijo Roberto finalmente. «¿Es verdad?». Elena asintió. «Tu padre y yo los compramos a lo largo de los años. Él quería asegurarse de que yo estuviera bien cuando él ya no estuviera. Y nunca nos dijiste por qué». Roberto dejó la pregunta en el aire. «Porque quería saber quién me amaría cuando no tuviera nada». Roberto cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas. «Mamá, lo siento. Siento mucho no haber estado más presente. Siento haberte dejado rotar entre nosotros como un paquete». «Roberto, no empieces», dijo Patricia. «Todos hicimos lo que pudimos». «¿Lo que pudimos?». Roberto se volvió hacia su hermana. «Patricia, la tratamos como una empleada, peor que una empleada. Al menos a las empleadas las respetamos. Eso no es justo. No es justo. Llamaste carga a nuestra madre. La escuché, Patricia, te escuché decirlo». Patricia retrocedió como si le hubieran abofeteado. Carlos intervino. Ya, todos cometimos errores, pero ahora sabemos la verdad. Ahora podemos hacer las cosas bien. ¿Hacer las cosas bien?, repitió Elena. ¿Cómo, Carlos? ¿Siendo amables ahora que saben que tengo dinero? No es sobre el dinero, mamá. ¿No? Elena miró a sus 3 hijos. Entonces, dime, ¿por qué Patricia llegó corriendo desde el salón? Hace 3 semanas le pedí que me llevara al doctor para mi revisión de rutina y dijo que estaba muy ocupada. Pero ahora para esto canceló todo. Patricia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Y tú, Carlos?, continuó Elena. Cuando te pedí ayuda para arreglar mis lentes hace un mes, dijiste que no tenías tiempo. Pero ayer pasaste 6 horas revisando mis escrituras. Carlos miró al suelo. «Solo Roberto», dijo Elena, su voz suavizándose. «Solo Roberto preguntó cómo estaba antes de preguntar sobre el dinero». Roberto apretó la mano de su madre. «Mamá, el dinero no importa. Lo que importa es que estés bien». «El dinero siempre importa, mijo», dijo Elena tristemente. «Importa porque muestra quién eres realmente. Cuando creen que tienes mucho, todos son tus amigos. Cuando creen que no tienes nada, descubres quién te ama de verdad». Un doctor entró, interrumpiendo el momento. «Familia Morales, necesito hacer algunos exámenes. ¿Podrían esperar afuera?». Los 3 hermanos salieron a regañadientes. Elena escuchó sus voces en el pasillo antes de que la puerta se cerrara completamente. «Necesitamos un plan», decía Carlos. «Mamá está enferma, emocionalmente vulnerable. Necesitamos asegurarnos de que tome decisiones sensatas sobre esas propiedades». «¿Decisiones sensatas o decisiones que nos convengan?», preguntó Roberto. «Es lo mismo, Roberto. Somos su familia. Merecemos esa herencia». «No merecemos nada», respondió Roberto. «No después de cómo la tratamos». El doctor cerró la puerta y las voces se volvieron murmullo. Elena cerró los ojos, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tomás», susurró, «tenías razón. El dinero no cambia a las personas, solo revela quiénes son en realidad». Y en ese momento, Elena Morales, dueña de 70 millones de pesos en propiedades, se sintió como la mujer más pobre del mundo. 3 días después, Elena fue dada de alta del hospital, pero no regresó a la rotación habitual entre las casas de sus hijos. Oh, no. Ahora había una competencia. «Mamá se queda conmigo», anunció Patricia en el hospital, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Tengo el cuarto de huéspedes principal, vista al jardín, baño privado, todo lo que necesitas para recuperarte». El mismo cuarto de huéspedes que 3 semanas atrás estaba siendo usado como closet extra, y por eso Elena había dormido en el cuarto de servicio. «No, mamá viene conmigo», contradijo Carlos. «Ya contraté una enfermera privada, las 24 horas, lo mejor de lo mejor».
El mismo Carlos, que había dicho que no podía tener a Elena distrayéndolo con su presencia. Roberto, quien había estado callado, finalmente habló. Mamá debería decidir dónde quiere estar. Todos lo miraron. Elena, sentada en la silla de ruedas, que el hospital insistió que usara hasta la salida, observaba a sus hijos como si fueran actores en una obra de teatro particularmente mala. «Quiero ir a un hotel», dijo Elena. «¿Qué?», Patricia casi gritó. «¡Mamá, no seas ridícula! ¿Un hotel? ¿Para qué gastar dinero cuando tienes 3 casas donde puedes quedarte?» «Exacto», dijo Elena. «Ahora tengo 3 casas donde puedo quedarme. Hace una semana, ninguno de ustedes tenía espacio para mí». «Mamá, eso no es justo», comenzó Carlos. «No es justo». Elena lo miró directamente. «¿Sabes qué no es justo, Carlos? Que mi hija Patricia ya llamó a 3 agentes inmobiliarios preguntando por el valor de mis propiedades. Sí, me enteré. El director del hospital me lo mencionó. Aparentemente, uno de los agentes es su cuñado». Patricia palideció. «Yo solo quería asegurarme de que tuvieras información precisa, mamá, para que puedas planear tu futuro». «Mi futuro», repitió Elena. «Interesante. Hace 4 días, mi futuro era ir rotando entre ustedes como una maleta vieja. Ahora, de repente, todos están preocupados por mi futuro». Un hombre en traje se acercó al grupo. «¿Señora Elena Morales?» «Sí, soy el licenciado Fernando Ruiz, el notario que manejaba los asuntos de su esposo, don Tomás. Me contactó el hospital para actualizar sus documentos de beneficiarios». Elena no había contactado a ningún notario. Miró a sus hijos. Carlos desviaba la mirada. «Fue idea de Carlos», admitió Roberto. «Pensó que sería bueno poner las cosas en orden mientras estabas en el hospital». El licenciado Ruiz parecía incómodo. «Señora, entiendo que ha estado delicada de salud. Sus hijos me explicaron que querían asegurarse de que sus deseos estuvieran documentados en caso de... bueno, en caso de cualquier eventualidad. En caso de que me muera, quiere decir», dijo Elena claramente. «Y déjeme adivinar, mis hijos ya le sugirieron cómo debería dividirse mi patrimonio». El silencio del licenciado fue respuesta suficiente. Elena se rió. Era una risa amarga que hizo que todos a su alrededor se sintieran incómodos. «Licenciado Ruiz, ¿verdad? Pues le agradezco su tiempo, pero no necesito actualizar nada. Mi testamento está perfectamente bien como está». «¿Tienes testamento?» Patricia no pudo ocultar su sorpresa. «Claro que tengo testamento. Tu padre y yo lo hicimos hace 20 años y lo he actualizado periódicamente». «¿Y qué dice?» Carlos intentó sonar casual, pero su voz temblaba. Elena sonrió. «Dice que mis bienes se distribuirán según mi último deseo, y ese deseo puede cambiar en cualquier momento». «Mamá, no entiendo por qué tanto misterio», dijo Patricia. «Somos tu familia. Es natural que queramos saber...» «¿Cuánto les toca?», completó Elena. «Sí, eso es muy natural. Tan natural como llamarme carga y discutir a quién le tocaba el siguiente mes conmigo». Una voz nueva interrumpió. «Doña Elena». Todos se volvieron. Una mujer de unos 40 años, vestida con uniforme de enfermera pero claramente fuera de servicio, se acercaba con una bolsa de plástico. «Lupita», dijo Elena, su rostro iluminándose. «¿Qué haces aquí? Ya terminó tu turno». «Sí, pero recordé que mencionó que le gustaban los buñuelos de la esquina de mi casa. Le traje algunos». Lupita extendió la bolsa. «Para que tenga un antojo dulce mientras se recupera». Elena tomó la bolsa con manos temblorosas. No por la enfermedad, sino por la emoción. Lupita había sido su enfermera durante los 3 días en el hospital. Habían hablado de todo, de la vida, de las decepciones, de los sueños. Elena nunca mencionó su fortuna, y Lupita nunca preguntó por dinero. Solo se preocupó por su paciente. «Gracias, mija», dijo Elena. «Eres muy amable». «No es nada, señora. Cuídese mucho».
Y recuerde tomar sus medicamentos a tiempo. Lupita sonrió y se fue. Patricia esperó a que se alejara. ¿Quién era esa? Mi enfermera. Patricia arrugó la nariz. Bueno, cuando estés en mi casa, tendrás enfermeras privadas, mejor entrenadas. Lupita está perfectamente bien entrenada, dijo Elena, y a diferencia de las enfermeras mejor entrenadas, ella se preocupa por sus pacientes como personas, no como fuentes de ingreso. El mensaje fue claro. Patricia apretó los labios, pero no respondió. Elena decidió ir con Roberto, no porque confiara completamente en él, sino porque parecía el menos calculador de los tres, y necesitaba tiempo para pensar. La casa de Roberto en Coyoacán era acogedora, llena de plantas y luz natural. Su esposa, Daniela, una mujer de piel morena clara y sonrisa cálida, recibió a Elena con un abrazo genuino. «Suegra, bienvenida. Preparé su cuarto. El principal. Roberto y yo dormiremos en el cuarto de huéspedes». «No, no», protestó Elena. «No quiero desplazarlos». «Insisto», dijo Daniela firmemente pero con cariño. «Usted necesita descansar bien. El cuarto principal tiene mejor colchón y está más cerca del baño. No es negociable». Elena sintió lágrimas picando en sus ojos. Amabilidad simple, sin agenda oculta. O al menos eso parecía. Los primeros 2 días fueron tranquilos. Roberto iba a trabajar temprano y volvía a la hora de la comida para asegurarse de que Elena tomara sus medicamentos. Daniela cocinaba platillos suaves, apropiados para su dieta. Todo parecía normal, casi como debió ser desde el principio. Pero el tercer día, las cosas cambiaron. Elena estaba en la sala cuando escuchó el timbre. Daniela abrió la puerta y Patricia entró como vendaval, seguida de Carlos. «Vinimos a ver cómo estaba mamá», anunció Patricia, aunque sus ojos recorrían la casa evaluando, calculando. «Está bien», dijo Daniela. «Descansando». «¿Descansando?» Son las 11 de la mañana. Patricia pasó junto a Daniela sin esperar invitación. «Mamá, ¿estás aquí?» «En la sala», respondió Elena con un suspiro. Patricia y Carlos entraron, pero no venían solos. Detrás de ellos venía una procesión de personas que Elena no había visto en años. Su prima Lucía de Puebla, su sobrino Miguel que vivía en Monterrey, incluso la hermana de Tomás, tía Rosario, quien no le hablaba a Elena desde el funeral porque se quedó con todo. «¿Qué es esto?», preguntó Elena, observando la invasión. «Familia, mamá», dijo Carlos con una sonrisa que pretendía ser cálida. «Todos están preocupados por ti. Cuando se enteraron de tu infarto, quisieron venir a verte». Elena miró a cada rostro. No vio preocupación, vio oportunidad. «Elenita», dijo la prima Lucía, acercándose con brazos extendidos. «¿Cuánto tiempo? Te ves bien, considerando. Escuché que tuviste un susto terrible». «Escuchaste más que eso», dijo Elena directamente. «¿Verdad?». Lucía parpadeó. «No sé a qué te refieres. ¿Te refieres a que escuchaste sobre las propiedades?». El silencio en la sala fue absoluto. Lucía se rió nerviosamente. «Bueno, sí, Patricia mencionó algo, pero eso no es porque estoy aquí. Estoy aquí porque eres familia. Familia que no me visitó en 10 años», señaló Elena. «Ni una llamada en mi cumpleaños, ni en Navidad, pero ahora de repente soy familia importante». Miguel, el sobrino, se aclaró la garganta. «Tía Elena, entiendo que estés molesta, pero no es justo. Todos tenemos vidas ocupadas. Pero cuando supimos que estabas enferma, cuando supieron que tenía dinero», corrigió Elena. Tía Rosario, una mujer de 75 años con expresión perpetuamente amargada, intervino. «Elena, siempre fuiste malagradecida. Cuando Tomás murió, te quedaste con todo. Ni siquiera nos consultaste sobre las propiedades que eran de mi hermano». «Eran de mi esposo», respondió Elena firmemente. «Él y yo las compramos juntos, con nuestro dinero, nuestro trabajo.
Tú nunca moviste un dedo para ayudarnos cuando estábamos construyendo el negocio. Porque nunca nos pediste ayuda. Te pedí ayuda, dijo Elena, su voz temblando. Cuando Tomás murió, te pedí que me ayudaras con el papeleo legal. Me dijiste que estabas muy ocupada. Te pedí que me acompañaras al banco porque tenía miedo de ir sola. Me dijiste que contratar un taxi. Te pedí simplemente que estuvieras ahí para mí. Y no estuviste. Rosario abrió la boca, pero no salió nada. Y ahora, continuó Elena mirando a cada persona en la sala, ahora que saben que hay dinero, todos regresan, todos se preocupan, todos son familia de nuevo. Patricia se sentó junto a su madre. Mamá, entiendo que estés dolida, pero tienes que entender nuestra posición también. Nos ocultaste información importante. Si hubiéramos sabido que tenías esas propiedades, podríamos haber planeado mejor. ¿Podríamos saber qué, Patricia? ¿Tratarme mejor? ¿Con más respeto? Elena negó con la cabeza. El respeto no debería depender del saldo bancario. Carlos se acercó, su teléfono en mano. Mamá, consulté con un abogado. Dice que a tu edad, con tu condición de salud, deberías considerar transferir las propiedades a un fideicomiso familiar. Sería mejor para efectos fiscales. ¿Y quién administraría ese fideicomiso?, preguntó Elena. ¿Tú? Nosotros, corrigió Carlos. Tus hijos. Podríamos tomar decisiones en conjunto, proteger tu patrimonio, asegurarnos de que ustedes tengan control, terminó Elena. Carlos, no soy tonta. Sé exactamente qué es un fideicomiso. Y sé exactamente qué significa administración conjunta. Significa que yo perdería control de lo que es mío. No perderías control, insistió Patricia. Solo lo compartirías con las personas que te aman. Elena se puso de pie, aunque le dolieron las rodillas. Las personas que me aman no esperaron a que tuviera dinero para demostrar ese amor. Esto es ridículo, explotó Carlos. Mamá, estás siendo irracional. Estamos tratando de ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Como me ayudaron los últimos 10 años, pasándome de casa en casa como un estorbo? No es lo mismo. Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que ahora saben que hay algo que ganar. Roberto, que había estado escuchando desde el marco de la puerta, finalmente habló. Creo que todos deberían irse. Mamá necesita descanso. Roberto, no te metas, advirtió Patricia. Esto es asunto familiar. Exacto, dijo Roberto. Y mamá es mi familia también, y está en mi casa, y le estoy pidiendo a todos que se vayan. Hubo murmullos de protesta, pero uno por uno, los visitantes comenzaron a salir. Lucía le dio a Elena un beso en la mejilla que se sintió como traición. Miguel murmuró algo sobre llamar después. Tía Rosario salió sin decir adiós, su indignación evidente en cada paso. Patricia y Carlos fueron los últimos. Esto no termina aquí, mamá, dijo Carlos. Necesitamos hablar seriamente sobre tu futuro. Mi futuro es mío para decidir, respondió Elena. Cuando finalmente se fueron, Elena se dejó caer en el sofá, exhausta. Roberto se sentó junto a ella. Daniela trajo té de manzanilla. Lo siento, mamá, dijo Roberto. No sabía que iban a venir todos. No es tu culpa, mijo. Hubo un silencio. Luego Roberto preguntó, mamá, ¿por qué nunca nos dijiste? Sobre las propiedades, sobre el dinero. ¿Por qué guardaste el secreto? Elena tomó su mano. Porque tu padre me hizo prometer algo antes de morir. Me hizo prometer que los probaría. Que vería si ustedes me amaban por quien soy, no por lo que puedo darles. ¿Y? Roberto apenas podía mirar a su madre. ¿Pasamos la prueba? Elena apretó su mano, pero no respondió. Esa noche, Elena no podía dormir. Se levantó y fue a la cocina por agua. Encontró a Roberto ahí sentado en la oscuridad. ¿No puedes dormir?, preguntó él. Ni tú tampoco, al parecer. Roberto se pasó las manos por el rostro. Mamá, tengo que decirte algo, y no va a gustarte.
El corazón de Elena se hundió. Aquí estaba, el momento en que Roberto también mostraría su verdadera cara. Daniela y yo hemos estado hablando sobre las propiedades, sobre el dinero. Por supuesto que sí, pensó Elena amargamente. Y llegamos a una conclusión, continuó Roberto. No queremos nada de eso. Elena parpadeó. ¿Qué? No queremos tu herencia, mamá. Bueno, no así. No de esta manera, con todos peleándose, con Carlos y Patricia volviéndose lo que se están volviendo. Si algún día decides dejarnos algo, lo aceptaremos con gratitud. Pero no queremos que esa sea nuestra relación contigo. No queremos que pienses que estamos aquí por tu dinero. Elena sintió lágrimas quemando. Roberto, sé que no fui el mejor hijo, dijo Roberto, su propia voz quebrada. Dejé que te pasaran de casa en casa, no defendí lo suficiente, pero mamá, te juro, nunca fue por falta de amor. Fue por cobardía, por no querer enfrentar a Carlos y Patricia, por tomar el camino fácil. ¿Y ahora? Ahora ya no me importa lo que piensen ellos, me importa lo que pienses tú de mí. Y quiero que sepas que puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras, no un mes, no hasta que sea turno de otro. Para siempre, si así lo deseas. Y no tiene nada que ver con las propiedades. Elena abrazó a su hijo menor, sollozando contra su hombro. Sabía que había algo bueno en ti. Sabía que en algún lugar estaba el niño que me traía flores del jardín y me decía que era la mamá más bonita del mundo. Roberto rió entre lágrimas. Sigues siendo la mamá más bonita del mundo, aunque ahora también seas la mamá más rica. Se quedaron así, abrazados en la cocina oscura, hasta que Elena se separó y dijo, Roberto, necesito que me ayudes con algo, lo que sea. Necesito que me lleves a ver al licenciado Ruiz, el notario, mañana. ¿Para qué? Elena lo miró directamente. Porque voy a hacer cambios en mi testamento, cambios grandes, y necesito que seas mi testigo. La oficina del licenciado Ruiz estaba en el piso 15 de un edificio en Reforma. Roberto ayudó a Elena a salir del elevador, su brazo firme bajo el de ella. Elena había insistido en vestirse formalmente, un traje azul marino que había comprado años atrás y que guardaba para ocasiones especiales. Quería que Ruiz la viera como lo que era, una mujer de negocios, no una anciana frágil. Señora Morales. Ruiz se levantó de su escritorio al verla entrar. ¡Qué sorpresa! Después de nuestro encuentro en el hospital, pensé que no querría verme. Ese día estaba molesta, dijo Elena, sentándose en la silla de cuero frente al escritorio. Molesta por la presunción de mis hijos, pero usted solo hacía su trabajo. Ruiz asintió cautelosamente. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Quiero cambiar mi testamento. Completamente. El licenciado sacó una libreta. Entiendo. ¿Ha hablado de esto con sus hijos? No. Y no lo haré hasta que esté todo legal y finalizado. Roberto, sentado junto a su madre, intervino. Licenciado, puede explicarle a mi madre todas sus opciones. Quiero que tome una decisión informada. Ruiz los miró a ambos por un momento largo. Luego asintió. Muy bien. Señora Morales, actualmente usted posee 15 propiedades comerciales valuadas en aproximadamente 70 millones de pesos. Su testamento actual, hecho hace 12 años, divide todo equitativamente entre sus 3 hijos. Correcto, confirmó Elena. Tiene varias opciones para modificarlo. Puede cambiar las proporciones, puede agregar condiciones, puede crear un fideicomiso con reglas específicas, puede dejar legados específicos a personas u organizaciones, o puede desheredar. ¿Desheredar?, repitió Elena. Sí, en México puede desheredar con causa justificada. Maltrato, abandono, falta de apoyo, estas son causas legales. Elena sintió el peso de esas palabras. Podría desheredar a Carlos y Patricia. Tenía causa. Tenía pruebas, años de negligencia, de maltrato emocional, de tratarla como una carga. Si desheredara a 2 de mis hijos, preguntó Elena lentamente,
¿Podrían pelear legalmente? Podrían intentarlo, respondió Ruiz. Pero si tiene documentación, grabaciones, mensajes, testigos que prueben el maltrato, sería muy difícil que ganaran. Elena pensó en su teléfono viejo, donde había grabado conversaciones. Pensó en las enfermeras del hospital que la habían visto llorar cuando Patricia y Carlos hablaban de ella como si fuera un objeto. Pensó en 10 años de evidencia acumulada. No quiero desheredarlos, dijo finalmente. Roberto la miró sorprendido. No, no completamente, clarificó Elena. Pero quiero que entiendan que las acciones tienen consecuencias. Pasaron las siguientes 2 horas estructurando un nuevo testamento. Elena dictó sus deseos con claridad y precisión que sorprendió incluso a Ruiz. Cuando terminaron, el licenciado revisó sus notas. Entiendo que quiere mantener esto confidencial ¿Hasta cuándo exactamente? Hasta que yo decida que es el momento correcto, dijo Elena, o hasta mi muerte, lo que ocurra primero. Ruiz asintió. Prepararé los documentos. Necesitará 2 testigos para la firma. ¿Puedo sugerir que no sean familiares directos? ¿Qué tal la enfermera del hospital?, sugirió Roberto. Lupita. Ella fue muy amable con mamá. Elena sonrió. Perfecta. ¿Y quizás ese señor de la ferretería cerca de una de mis propiedades? Don Julio. Lo conozco desde hace 30 años. Cuando salieron de la oficina, Roberto ayudó a su madre al elevador en silencio. Solo cuando estaban en el coche preguntó, ¿estás segura de esto, mamá? ¿De qué parte? De toda esta complejidad. ¿Podrías simplemente dividir todo equitativamente y terminar con esto? ¿Y qué aprenderían de eso?, preguntó Elena. ¿Que pueden tratarte como basura toda tu vida y aún así recibir tu recompensa al final? Roberto no tenía respuesta. Esa tarde, Carlos llamó a Roberto. Elena escuchó la conversación desde su cuarto. ¿Dónde llevaste a mamá hoy?, exigía Carlos. Al doctor. Chequeo de rutina. No me mientas. Los vecinos vieron que la llevaste a Reforma. ¿Fue al abogado? Carlos, mamá puede ir donde quiera. ¿Cambió el testamento? Roberto, tienes que decirme. Esto nos afecta a todos. Si te afecta tanto, tal vez debiste tratarla mejor estos últimos 10 años. ¿Me estás dando sermones? Tú también la rotabas. Tú también te quejabas. Sí, lo hice, admitió Roberto. Y me avergüenza, pero al menos ahora estoy intentando hacer lo correcto. Lo correcto sería que nos mantuvieras informados. Somos sus hijos. Entonces compórtense como hijos, no como buitres esperando que muera. Carlos colgó. 30 minutos después, Patricia estaba tocando la puerta de Roberto. Necesito hablar con mamá, exigió cuando Daniela abrió. Está descansando. No me importa. Esto es urgente. Elena apareció en las escaleras. ¿Qué quieres, Patricia? Patricia subió sin ser invitada. ¿Fuiste al abogado? ¿Cambiaste el testamento? Mis asuntos legales son míos, Patricia. Somos tu familia. Tenemos derecho a saber. ¿Derecho? Elena bajó las escaleras lentamente. Dime, hija, ¿cuándo te ganaste ese derecho? ¿Fue cuando me hiciste usar la entrada de servicio? ¿O cuando me llamaste carga frente a tus amigas? Patricia se sonrojó. Ya te pedí perdón por eso. No, no lo hiciste. Nunca dijiste perdón, Patricia. Dijiste, no lo decía en serio y estaba estresada. Esas no son disculpas, son excusas. Bien, entonces lo siento. ¿Feliz? Lo siento por todo. Elena la estudió. No, no lo sientes. Sientes que te hayan descubierto. Sientes que tus palabras tengan consecuencias. Pero no sientes haber lastimado a tu madre. Eso no es justo. Te estoy ofreciendo una disculpa. Una disculpa vacía no vale nada, dijo Elena. Y llega 10 años tarde. Patricia cambió de táctica. Mamá, si esto es sobre el dinero, puedo explicar. Sí, llamé a los agentes inmobiliarios, pero solo para ayudarte, para que tuvieras información.
Información que planeabas usar para tu beneficio. Porque soy tu hija, es natural que piense en mi herencia. ¿Natural?, repitió Elena. ¿Sabes qué sería natural, Patricia? Que te preocuparas por mi salud antes que por mi cuenta bancaria, que preguntaras cómo me siento antes de preguntar cuánto vale cada edificio. Patricia apretó los puños. No puedes culparnos por pensar en términos prácticos. Tú y papá nos criaron para ser exitosos, para pensar en el futuro, para planear. Los criamos para ser buenas personas, corrigió Elena. El éxito y la planeación deberían venir después de la decencia básica. Mira quién habla de decencia, escupió Patricia. Tú nos mentiste durante 10 años. Nos dejaste creer que eras pobre. Nos dejaste cuidarte cuando tenías millones. ¿Eso es decente? Elena sintió la acusación como una bofetada, porque Patricia tenía razón en una cosa. Ella había mentido, había ocultado, había manipulado la situación para probarlos. Tienes razón, admitió Elena. No fui completamente honesta, pero Patricia, la pregunta sigue siendo, ¿por qué el dinero cambió cómo me tratan? Si me amaran de verdad, me hubieran tratado con respeto sin importar lo que tuviera en el banco. Patricia abrió la boca, la cerró, luego la abrió de nuevo. No puedes esperar que neguemos la realidad del dinero. El dinero importa, mamá. Importa en este mundo. Importa, acordó Elena. Pero no debería definir el amor entre madre e hijos. Fácil decirlo cuando tú eres la que tiene 70 millones. Esa fue la gota que derramó el vaso. Elena se acercó a su hija, mirándola directamente a los ojos. Patricia, ¿sabes cuántas veces en estos 10 años pensé en revelarte la verdad? ¿Cuántas veces quise decirte, mira, no soy una carga, tengo dinero, puedo cuidarme sola? Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque cada vez que estaba a punto de hacerlo, ustedes decían o hacían algo que me recordaba por qué necesitaba esperar. Carlos quejándose de tener que soportarme. Tú avergonzándote de que tus amigas me vieran. Roberto, Dios lo bendiga, simplemente evitando el conflicto en lugar de defenderme. Patricia guardó silencio. Y ahora que saben, continuó Elena, ahora que saben sobre el dinero, súbitamente soy valiosa, súbitamente merezco el cuarto principal, la enfermera privada, las visitas constantes. ¿No ves lo que eso dice sobre ustedes? Dice que queremos cuidarte mejor ahora que sabemos que puedes pagarlo. Elena negó con la cabeza tristemente. No, hija, dice que solo me valoran por lo que puedo darles. Patricia se dio la vuelta para irse, pero en la puerta se detuvo. Mamá, una pregunta. Si hubiéramos pasado tu prueba, si te hubiéramos tratado bien estos 10 años sin saber del dinero, ¿nos habrías dejado todo? Por supuesto. ¿Y ahora? Elena no respondió, y esa falta de respuesta fue respuesta suficiente. Cuando Patricia se fue, Elena subió a su cuarto y se sentó en la cama, agotada. Daniela tocó la puerta suavemente. «Suegra, ¿está bien?» «Pasa, mija». Daniela entró con una taza de té. «Escuché parte de la conversación, lo siento. No es tu culpa». Daniela se sentó en el borde de la cama. «¿Puedo decirle algo? No como nuera, sino como alguien que la quiere. Dime, creo que lo más difícil para sus hijos no es que usted tenga dinero, es que descubrieron quiénes son realmente, y eso duele». Elena consideró esto. «¿Crees que soy cruel por ponerlos a prueba? Creo que es humana. Quería saber si la amaban, no hay nada de malo en eso. Pero al ocultarles la verdad, ¿los condené a fallar la prueba?» Daniela negó con la cabeza. «Suegra, la prueba no era sobre dinero, era sobre respeto, sobre dignidad básica. Eso deberían haberlo dado sin importar su situación financiera». Elena sintió lágrimas rodando por sus mejillas. «Tomás me dijo que esto sería difícil. Me advirtió, pero pensé que al menos uno de ellos pasaría sin dudarlo. Roberto está intentando», señaló Daniela, «pero tardó 10 años y un infarto para que lo intentara. No había respuesta para eso. Esa noche,
Elena no podía dormir. Se levantó y fue a la ventana, mirando la ciudad iluminada. En algún lugar ahí afuera estaban sus edificios. 15 propiedades que representaban 30 años de trabajo duro, 30 años de sueños compartidos con Tomás. ¿Qué hago, mi amor?, susurró al cielo. ¿Cómo termino esto? Y como si Tomás le respondiera desde más allá de la tumba, Elena supo exactamente qué hacer. 2 semanas después, Elena convocó una reunión familiar, no en la casa de Roberto, no en un restaurante neutral, en el Hospital Ángeles, en la misma sala privada donde había estado internada. ¿Por qué aquí?, preguntó Carlos cuando llegó, claramente incómodo. Porque aquí fue donde todo cambió, respondió Elena simplemente. Patricia llegó 15 minutos tarde, con tacones que repiqueteaban autoritariamente en el pasillo. Roberto y Daniela ya estaban ahí, sentados calladamente. Y en la esquina, para sorpresa de todos, estaba el licenciado Ruiz con su maletín. ¿Qué es esto?, exigió Patricia. ¿Una emboscada legal? Es una conversación necesaria, dijo Elena. Siéntense. Había algo en su tono que no admitía argumentos. Los 3 hermanos se sentaron. Elena estaba de pie. Había insistido en estar de pie a pesar de las protestas de Roberto, junto a una pequeña mesa donde descansaba una grabadora digital, la misma que había usado para grabar conversaciones durante meses. Hace 10 años, comenzó Elena, su padre murió, y en su lecho de muerte me hizo prometer algo. Me hizo prometer que los pondría a prueba. Carlos se movió incómodo. ¿A prueba? Tomás sabía que íbamos a dejarles una fortuna, pero le preocupaba algo. Le preocupaba que el dinero los convirtiera en personas que no reconoceríamos, personas que valoraran el patrimonio más que a la familia, más que a su propia madre. Patricia bufó. Así que todo esto fue una trampa desde el principio. No fue una trampa, hija. Fue una oportunidad para demostrar que nos habíamos criado bien, que el amor y el respeto estaban por encima del dinero. Elena presionó play en la grabadora. Su propia voz salió grabada hacía 3 meses. Hija, ¿podrías llevarme al doctor mañana? Tengo mi chequeo. La voz de Patricia exasperada. Mamá, no puedo. Tengo clientas todo el día, toma un Uber. Pero el doctor dijo que no debía ir sola. Mamá, no puedo. Punto. Eres una adulta, puedes manejar una cita médica sola. Elena detuvo la grabación. Patricia estaba pálida. Eso fue sacado de contexto. ¿De verdad? Elena presionó play de nuevo. Esta vez era la voz de Carlos. Patricia, ¿te toca mamá este mes? Sí, y estoy harta. Es como tener un niño de 60 años. No hace nada por sí misma. Lo sé. El mes pasado rompió mi control remoto favorito. Le dije que no tocara nada, pero obviamente no escucha. Es un peso muerto, Carlos. Un peso muerto que nos toca cargar. Silencio en la habitación. Carlos miraba el suelo. Tengo horas de estas, dijo Elena. Horas de conversaciones donde discuten quién tiene que aguantarme el próximo mes, donde se quejan de cuánto gasto en comida, en medicinas, donde planean cómo deshacerse de mí metiéndome en un asilo. Nunca dijimos eso, protestó Patricia. Elena presionó play una vez más. La voz de Patricia otra vez. Ya investigué. Hay un asilo en Querétaro, bien barato. Si dividimos el costo entre 3... ¡Para!, gritó Patricia. Ya entendimos. Fuimos horribles. ¿Eso es lo que quieres escuchar? No quiero escuchar nada, dijo Elena, apagando la grabadora. Quiero que entiendan. Quiero que comprendan por qué lo que hicieron no solo fue cruel, fue revelador. Roberto había estado callado todo este tiempo, lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, yo también estoy en esas grabaciones, ¿verdad? Sí, mijo, también tú. ¿Puedo escucharlas? No hace falta. Tú ya sabes lo que dijiste. O más importante, lo que no dijiste.
Todas las veces que Carlos y Patricia me insultaban y tú solo te quedabas callado. Roberto asintió, incapaz de hablar. Elena se volvió hacia el licenciado Ruiz. Licenciado, ¿puede explicarles lo que hemos preparado? Ruiz abrió su maletín y sacó documentos. Señora Morales ha hecho cambios significativos a su testamento. Quisiera que todos ustedes escucharan. Carlos se inclinó hacia adelante. Patricia se cruzó de brazos defensivamente. Roberto simplemente esperaba. Primero, comenzó Ruiz, quiero aclarar que la señora Morales tiene pleno derecho legal de distribuir sus bienes como desee. Ha considerado todas las opciones y ha tomado decisiones informadas. Y Carlos no podía esperar más. 70% de las propiedades serán vendidas. El dinero se usará para crear la Fundación Dignidad Morales, dedicada a ayudar a adultos mayores en situación de vulnerabilidad y abandono. Patricia se puso de pie de un salto. 70%. Eso es casi todo. Siéntate, Patricia, ordenó Elena. Todavía no termina. Ruiz continuó. 10% se dividirá en un fideicomiso para los nietos, accesible solo cuando cumplan 25 años y demuestren haber completado estudios universitarios y trabajo comunitario documentado. Eso deja 20%, calculó Carlos rápidamente, para dividir entre nosotros tres. No exactamente, dijo Ruiz. 10% va para Guadalupe Hernández, la enfermera que cuidó a la señora Morales en el hospital. ¿Qué? Gritaron Patricia y Carlos al unísono. Lupita fue más amable conmigo en 3 días de lo que ustedes fueron en 10 años, dijo Elena firmemente. Y lo hizo sin saber nada de mi dinero. Eso merece reconocimiento. Esto es absurdo, explotó Carlos. Una extraña recibe 10% y nosotros ¿qué? ¿Solo 10% para dividir entre 3? No, intervino Ruiz. El último 10% va completo para Roberto. El silencio fue absoluto. Todos miraron a Roberto, quien parecía tan sorprendido como sus hermanos. ¿Por qué él?, demandó Patricia, su voz subiendo de volumen. ¿Por qué Roberto recibe más que nosotros? Elena se acercó a Roberto poniendo una mano en su hombro. Porque cuando descubrió sobre el dinero, me dijo que no lo quería. Porque me ofreció quedarme en su casa permanentemente, sin condiciones. Porque fue el único que, aunque tarde, intentó hacer lo correcto. «Eso no es justo», gritó Carlos. «Roberto también se quejaba. Roberto también te rotaba». «Sí, lo hacía», admitió Elena. «Pero Roberto se arrepintió. Roberto cambió. Ustedes solo cambiaron cuando supieron del dinero». Patricia estaba temblando de furia. «No puedes hacer esto. Vamos a pelear esto legalmente. Tenemos derechos como hijos». «Tienen derechos», concordó Ruiz. «Pero la señora Morales tiene causa justificada para esta distribución. Maltrato emocional, negligencia, abandono, todo documentado», señaló la grabadora. «Y esas grabaciones son solo una fracción de la evidencia». Carlos se puso de pie, su rostro rojo. «Mamá, ¿vas a destruir a tu propia familia por esto? ¿Por un resentimiento?» «No es resentimiento, Carlos, es justicia, es venganza». «¡No!», la voz de Elena retumbó en la habitación. «Venganza sería dejarlos sin nada. Venganza sería exponerlos públicamente. Venganza sería desheredarlos completamente. Pero no hago eso. Cada uno de ustedes recibirá algo de las propiedades que vendamos para la fundación. Un pago único de 500,000 pesos cada uno. No es nada comparado con lo que podrían haber tenido, pero es más de lo que merecen». «¿500,000? Patricia rió histéricamente. «¿Eso es todo? Después de todo lo que hicimos, todo el tiempo que te cuidamos». «¿Cuidarme?». Elena la miró directamente. «Patricia, me dejaban dormir en cuartos de servicio, me hacían limpiar sus casas, me escondían cuando venían visitas. Eso no es cuidar, eso es explotar». Roberto finalmente habló, su voz ronca. «Mamá,
No quiero el 10%. Todos lo miraron. No me lo merezco más que ellos, continuó. Fui cobarde, fui cómplice. El hecho de que me arrepintiera después no borra lo que hice. Elena sonrió tristemente. Y por eso exactamente lo mereces, mijo. Porque puedes ver tus fallas. Porque te importa más hacer lo correcto que recibir dinero. Esto es una farsa, gritó Carlos. Todo esto es manipulación. Nos pusiste una trampa y ahora nos castigas por caer en ella. Elena se volvió hacia él y había acero en su mirada. ¿Una trampa? Carlos, ¿qué trampa? La trampa era tratarme con respeto básico. La trampa era amarme sin importar lo que tuviera. Si eso es una trampa, entonces el problema no soy yo. Patricia había estado hojeando los documentos que Ruiz le extendió. Espera, aquí dice que mantendrás 2 propiedades a tu nombre. ¿Cuáles? El edificio en la calle de Mesones, dijo Elena, donde tu padre abrió su primer taller. Ese nunca se venderá. Es mi conexión con él. ¿Y el otro? El edificio en la colonia Doctores, el que compramos juntos cuando tú naciste, Patricia. Ese tampoco se vende. ¿Y qué vas a hacer con ellos? Vivir, dijo Elena simplemente. Hay un departamento en el 2º piso del de Mesones. Lo voy a renovar. Voy a vivir ahí, sola, con mi dignidad intacta. ¿Sola? Patricia casi escupió la palabra. ¿A tu edad? ¿Con tu salud? Prefiero estar sola con dignidad que acompañada siendo una carga. Carlos negó con la cabeza. Esto es demencia, literalmente. Mamá, creo que necesitas una evaluación psiquiátrica. Ninguna persona en su sano juicio regalaría 70 millones. No los estoy regalando, interrumpió Elena. Los estoy invirtiendo en ayudar a otros que están pasando por lo que yo pasé. En asegurarme de que ningún otro anciano tenga que rotar entre sus hijos como un paquete no deseado. Ruiz intervino. Señor Morales, su madre fue evaluada por 2 psiquiatras independientes antes de firmar estos documentos. Ambos certificaron que está en pleno uso de sus facultades mentales. No hay base legal para cuestionar su capacidad. Carlos y Patricia se miraron. Había algo feroz en esa mirada, una alianza formándose. Elena lo vio y supo lo que vendría. Vamos a pelear esto, dijo Carlos, con todo lo que tenemos. Háganlo, respondió Elena, pero sepan que cada peso que gasten en abogados es un peso menos de lo que recibirán, porque no voy a ceder. Patricia dio un paso hacia su madre. ¿Sabes qué? Tienes razón, no te amamos por tu dinero. De hecho, ahora mismo no te amamos, punto. Las palabras debieron doler. Pero Elena había estado esperándolas durante años. Ya no tenían poder. Lo sé, hija, dijo Elena suavemente. Lo he sabido durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué ganaste con todo esto?, exigió Patricia. ¿Probaste que somos horribles? ¿Felicidades? ¿Y ahora qué? ¿Vas a vivir sola, amargada, con tu dinero y tu fundación, mientras tus hijos te odian? Elena las miró. A Patricia con su furia, a Carlos con su indignación calculada, a Roberto con sus lágrimas silenciosas. No gané nada, admitió Elena, pero confirmé algo. Confirmé que el amor incondicional de sus padres no garantiza que ustedes amen incondicionalmente de vuelta. Y esa es una lección que necesitaba aprender, por dolorosa que sea. Se volvió hacia la ventana, mirando la ciudad. Cuando su padre murió, me hizo prometer que encontraría la verdad, que descubriría si ustedes me amarían sin su influencia, sin su dinero, sin nada más que yo misma. Y ahora sé la respuesta. ¿Y cuál es?, preguntó Carlos con sarcasmo. Elena se volvió, y había lágrimas en sus ojos, pero también fortaleza. Que 2 de mis hijos me aman por lo que puedo darles. Y uno, tal vez, solo tal vez, está aprendiendo a amarme por quien soy. Roberto sollozó abiertamente ahora. Elena se acercó a él.
puso una mano en su mejilla. Y eso, mijo, eso es suficiente. Un hijo que me ame de verdad es más valioso que 3 que finjan. Esto no termina aquí, prometió Carlos poniéndose de pie. Vamos a pelear, vamos a demandar. ¿Van a qué?, interrumpió Elena. ¿Probar que merecen mi dinero? ¿Cómo? Mostrando al juez las grabaciones donde me llaman peso muerto, explicando por qué su madre dormía en cuartos de servicio mientras ustedes vivían en mansiones. Carlos se detuvo. Por primera vez, pareció entender la posición en la que estaba. Voy a hacerles una oferta, dijo Elena. Una última oferta. Pueden aceptar los 500,000 pesos cada uno y mantener algún tipo de relación conmigo. O pueden pelear legalmente, gastar una fortuna en abogados, perder de todos modos y no volver a verme jamás. Patricia levantó la barbilla desafiante. No queremos tu dinero de limosna. Bien, dijo Elena. Entonces no reciben nada. Ruiz, elimina esa provisión del testamento. Que todo vaya a la fundación y a Roberto. ¡Espera!, gritó Carlos. No tienes que ser tan drástica. ¿Drástica? Carlos, durante 10 años escuché cómo discutían quién tenía que soportarme. 10 años de ser tratada como basura. Y ahora que tienen consecuencias, ¿yo soy la drástica? Elena se acercó a sus 2 hijos mayores. Voy a decirles algo que su padre me dijo antes de morir. Me dijo: Elena, si nuestros hijos solo nos aman por lo que les damos, fallamos como padres. Pero si los amamos incondicionalmente y aún así eligen no corresponder, entonces fallaron ellos como hijos. Durante 10 años me culpé. Pensé que había fallado al criarlos, pero ahora veo que no. Ustedes tomaron sus propias decisiones y ahora viven con las consecuencias. Patricia tomó su bolso. Vámonos, Carlos. No voy a quedarme aquí a ser humillada. No los estoy humillando, dijo Elena. Los estoy dejando ir. Hay una diferencia. Carlos dudó en la puerta. Por un momento Elena vio algo en sus ojos. ¿Arrepentimiento? ¿Duda? Pero luego endureció su expresión. Vas a arrepentirte de esto, mamá. Cuando estés vieja y sola y enferma, vas a desear haber sido menos orgullosa. Elena sonrió tristemente. Ya soy vieja, Carlos, y he estado sola en compañía de ustedes durante 10 años. Y estar sola de verdad no puede ser peor que eso. Carlos se fue sin otra palabra. Patricia lo siguió, sus tacones repiqueteando su furia en el pasillo. Cuando se fueron, Elena se dejó caer en una silla. Las piernas le temblaban, el corazón le dolía. Pero había algo más, algo que no había sentido en 10 años. Libertad. Roberto se arrodilló junto a ella. Mamá, lo siento tanto. Lo sé, mijo. ¿Cómo puedo compensarte? ¿Cómo puedo demostrar que he cambiado? Elena tomó su rostro entre sus manos. Ya lo estás haciendo. Estando aquí, escuchando, aprendiendo. Eso es todo lo que necesito. Ruiz guardó sus documentos. Señora Morales, los papeles están en orden. La fundación se establecerá oficialmente la próxima semana. Lupita recibirá su notificación y... Miró a Roberto. El señor Roberto tendrá acceso a su herencia cuando usted lo decida. Gracias, licenciado. Cuando Ruiz se fue, solo quedaron Elena, Roberto y Daniela en la habitación del hospital. ¿Qué hago ahora?, preguntó Roberto. Vives tu vida, dijo Elena. Amas a tu esposa. Cuidas a tus hijos cuando los tengas. Y cuando yo ya no esté, recuerdas esta lección. El amor no se mide en herencias, se mide en presencia, en respeto, en dignidad. Roberto abrazó a su madre y ella se aferró a él, este hijo que finalmente había encontrado el camino de regreso hacia ella. Y en ese momento, Elena Morales, quien había perdido 2 hijos pero recuperado 1, sintió algo que no había sentido en una década: paz. Un año después, Elena Morales estaba de pie en el escenario del teatro de la ciudad, mirando un salón lleno de rostros expectantes. Llevaba un vestido elegante color vino,
no porque fuera caro, sino porque Daniela había insistido que se vea como la mujer poderosa que es para este momento. Hoy era la inauguración oficial de la Fundación Dignidad Morales. Señoras y señores, comenzó Elena, su voz amplificada por el micrófono pero temblando ligeramente por la emoción. Hace exactamente un año, estaba en una cama de hospital cuestionando todo lo que había hecho en mi vida. Cuestionando si había criado bien a mis hijos, cuestionando si había tomado las decisiones correctas, cuestionando mi propio valor. Hizo una pausa, mirando a la audiencia. Había reporteros, funcionarios de gobierno, representantes de otras fundaciones y, sentados en primera fila, Roberto, Daniela y, sorprendentemente, Lupita, la enfermera, vestida con un traje nuevo y lágrimas en los ojos. Hoy, continuó Elena, estoy aquí para decirles que ese momento oscuro se convirtió en el más liberador de mi vida, porque en ese hospital tomé una decisión. Decidí que mi valor no dependía de lo que otros pensaran de mí, ni siquiera mis propios hijos. Hubo murmullos en la audiencia. La historia de Elena se había vuelto nacional. La anciana millonaria que desheredó a sus hijos había sido titular en todos los periódicos. Algunos la llamaban heroína, otros vengativa. A Elena ya no le importaba. La Fundación Dignidad Morales, anunció, atenderá a adultos mayores en situación de vulnerabilidad, pero no solo con dinero, con respeto, con dignidad, con la afirmación de que su valor no disminuye con la edad. Proyectó una presentación en la pantalla detrás de ella. Ya hemos establecido 3 centros en la Ciudad de México. Ofrecemos vivienda temporal, asesoría legal, terapia psicológica y, esto es crucial, mediación familiar. Porque aprendí algo, dijo Elena, su voz más fuerte ahora. Aprendí que muchas familias no son malvadas, son ignorantes. No ven el daño que causan hasta que es demasiado tarde. Nuestra fundación trabajará para educar a las familias sobre el valor de sus mayores, antes de que se pierda para siempre. Mostró fotografías de los primeros beneficiarios. Doña Marta, 73 años, quien había estado durmiendo en la sala de su hija hasta que la fundación le consiguió un departamento digno. Don José, 80 años, cuyos hijos peleaban por su pensión mientras él comía una vez al día. Estas personas, dijo Elena, son yo. Son la versión de mí que no tuvo 70 millones de pesos para cambiar su situación. Y merecen dignidad tanto como la merecí yo. La audiencia estalló en aplausos. Elena vio a Lupita sollozando abiertamente. La enfermera había usado sus 10 millones para pagar la universidad de sus 3 hijos y establecer una clínica gratuita en su barrio. Había insistido en donar la mitad de vuelta a la fundación. Es más de lo que jamás soñé tener, había dicho, y quiero que ayude a otros. Después de la ceremonia, Elena dio entrevistas. Un reportero joven le preguntó lo inevitable. Señora Morales, ¿se arrepiente de su decisión de desheredar prácticamente a 2 de sus hijos? Elena lo pensó cuidadosamente. No los desheredé. Les di exactamente lo que merecían basado en cómo me trataron. Y no me arrepiento. Me duele porque son mis hijos y los amo. Pero amar a alguien no significa permitir que te maltraten. ¿Ha hablado con ellos desde entonces? Carlos me mandó una carta hace 6 meses, a través de abogados, por supuesto, ofreciendo reconciliarse si modificaba el testamento. Le respondí que las relaciones no se negocian como contratos comerciales. ¿Y Patricia? Elena suspiró. Patricia me bloqueó de su teléfono, pero escuché por Roberto que está en terapia. Tal vez algún día ella entienda. Tal vez no. Eso ya no es mi responsabilidad. Un otro reportero preguntó, ¿y Roberto? Él recibió más. ¿Cómo se siente al respecto? Elena sonrió. Roberto intentó rechazarlo 3 veces. Finalmente aceptó cuando le dije que lo usara para educación, la suya y la de sus futuros hijos.
Ahora está estudiando un diplomado en geriatría. Quiere ayudar con la fundación. Eso no es favoritismo. No, respondió Elena firmemente. Es reconocimiento. Roberto no cambió porque supe del dinero. Cambió porque finalmente vio el daño que había causado. Eso merece reconocimiento. Esa noche, Elena regresó a su departamento en el edificio de la calle Mesones. Era pequeño pero acogedor. Había convertido el espacio en un hogar lleno de fotografías, de Tomás, de sus hijos cuando eran pequeños, de momentos felices antes de que todo se complicara. Roberto y Daniela venían a cenar cada semana. A veces traían a los vecinos, a veces solo eran ellos tres. Pero siempre era por elección, no por obligación. Estaba preparando té cuando sonó el timbre. Frunció el ceño. No esperaba a nadie. Abrió la puerta con la cadena puesta. Era Patricia. Su hija estaba irreconocible. Sin maquillaje, el cabello en una cola de caballo simple, ropa casual, y sus ojos estaban rojos de haber llorado. «Hola, mamá», dijo Patricia, su voz apenas un susurro. Elena no abrió la cadena. «¿Qué quieres, Patricia?» «Hablar, solo hablar, sin abogados, sin agendas, solo madre e hija». Elena estudió a su hija. Buscaba señales de manipulación, de un plan oculto, pero lo único que vio fue dolor genuino. Abrió la puerta. Patricia entró lentamente, mirando alrededor del departamento. Es bonito, acogedor. ¿Esperabas encontrarme en la miseria?» Patricia se encogió ante el tono. «No, yo no sé qué esperaba». Se sentaron en la pequeña sala. Elena no ofreció té. Esto no era una visita social. «He estado en terapia», comenzó Patricia. 8 meses ya. Al principio fui porque estaba furiosa. Quería que el terapeuta me dijera que tenías razón, que eras cruel, que yo era la víctima. Y me hizo ver cosas que no quería ver. Me hizo reconocer que fui horrible contigo, no solo al final, durante años, toda mi vida adulta. Elena no dijo nada, solo esperó. El terapeuta me preguntó algo. Continuó Patricia, lágrimas corriendo ahora. Me preguntó, si tu madre hubiera sido rica desde el principio, ¿la habrías tratado diferente? Y quise decir que no. Quise decir que la habría amado igual. Pero mamá... Su voz se quebró. Mamá, no pude. No pude decir esa mentira ni siquiera en terapia. Elena sintió su propio corazón rompiéndose de nuevo. Me avergonzaba de ti, admitió Patricia. Me avergonzaba de tu piel oscura cuando la mía es más clara. Me avergonzaba de tu forma de hablar, de tu ropa, de todo. Y ahora me avergüenzo de mí misma por haber sentido eso. Patricia, no, déjame terminar. Por favor. Patricia respiró profundo. No vine a pedir perdón, porque sé que no lo merezco. No vine a pedir que cambies el testamento. El dinero ya no me importa. Bueno, eso es mentira. Sí me importa, pero importa menos que antes. Entonces, ¿por qué viniste? Patricia la miró directamente. Vine a decirte que tenías razón. Sobre todo, sobre la prueba, sobre el amor, sobre todo. Y vine a decirte que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser mejor. No para recuperar tu dinero, para recuperarme a mí misma. Elena sintió lágrimas quemando. ¿Y cómo sé que esto no es otra manipulación? No lo sabes, admitió Patricia. Y no te culpo por dudar. Pero mamá, te prometo esto. Voy a demostrártelo. Me va a tomar años, tal vez décadas. Tal vez nunca me perdones. Pero voy a intentarlo de todos modos. Se quedaron en silencio. Elena luchaba con emociones contradictorias. Quería creer a su hija. Dios, cuánto quería creerle. Pero 10 años de dolor no se borraban con una conversación. Patricia, dijo finalmente, aprecio que hayas venido. Aprecio tu honestidad. Pero necesito tiempo, mucho tiempo. Lo entiendo.
Y necesito ver acciones, no solo palabras. Necesito ver cambio real, sostenido, sin agenda oculta. Lo sé. Patricia se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Mamá, una cosa más. ¿El edificio donde vives es el que compraron cuando yo nací? Sí. Patricia cerró los ojos. Todos estos años tuviste un edificio que compraron para celebrar mi nacimiento. Y yo te hice dormir en cuartos de servicio en mi casa. Sí. Lo siento, no es suficiente, ¿verdad? No, admitió Elena. Pero es un comienzo. Después de que Patricia se fue, Elena se sentó en su sillón favorito, mirando las fotografías en la pared. Tomás la miraba desde una foto, su sonrisa eterna. «¿Hice bien, mi amor?», susurró. «¿Dejé la puerta abierta demasiado rápido?». No hubo respuesta, pero Elena sintió paz. Había establecido sus límites. Había defendido su dignidad. Y ahora, si Patricia realmente quería regresar a su vida, sería en los términos de Elena. 6 meses después, la Fundación Dignidad Morales había ayudado a 150 adultos mayores. Patricia se había ofrecido como voluntaria, no en la fundación de su madre, eso sería demasiado obvio, sino en un asilo del gobierno. Cada semana mandaba fotos a Elena de su trabajo voluntario, sin palabras, solo fotos, acciones, no promesas. Carlos nunca contactó de nuevo. Elena escuchó por Roberto que se había mudado a Guadalajara, roto sus lazos con la familia completamente. Dolía, pero Elena había aprendido que no podía salvar a quien no quería ser salvado. Roberto y Daniela anunciaron que esperaban un bebé. Elena lloró de alegría cuando le pidieron que eligiera el segundo nombre. Tomás, dijo sin dudar. Si es niño, Tomás. Si es niña, Tomasa. Y así, una tarde de noviembre, Elena Morales se sentó en el pequeño parque cerca de su edificio, observando la ciudad que amaba. Tenía 69 años. Había perdido 2 hijos, pero mantenido uno. Había renunciado a una fortuna, pero ganado su dignidad. Había sido llamada carga, pero se había convertido en libertad. Un niño pequeño corrió hacia ella, persiguiendo una pelota. Su madre corrió detrás, disculpándose. Elena sonrió y le devolvió la pelota al niño. «Es un amor», dijo la madre. «Adultos mayores como usted son un tesoro. Mi abuela me crió y fue lo mejor de mi vida». «¡Qué suerte tienes!», respondió Elena. «No todos los niños aprenden eso». La mujer se fue con su hijo y Elena se quedó observando. En su bolsillo, su teléfono vibró. Un mensaje de Patricia. 3 meses sobria de compras compulsivas. El terapeuta dice que estaba llenando vacíos con cosas materiales. Ojalá hubiera llenado esos vacíos contigo. Te amo, mamá. Elena no respondió inmediatamente, pero guardó el mensaje. Un día, tal vez, respondería. Pero ese día llegaría cuando ella decidiera, no cuando la presionaran. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. Elena respiró profundo, sintiendo el aire fresco de noviembre llenando sus pulmones. «Lo logramos, Tomás», susurró al cielo. «Encontré mi dignidad, encontré mi valor y aprendí que a veces perder todo para encontrarte a ti mismo es la mejor herencia que puedes dejar». Y sentada en ese banco, con 70 millones menos en su cuenta, pero infinitamente más rica en espíritu, Elena Morales sonrió. Porque finalmente, después de 69 años, sabía exactamente lo que valía, y no necesitaba que nadie más lo confirmara. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal ahora mismo y activa el siniño. Las próximas historias te recordarán que tu valor nunca depende de lo que otros piensen de ti. No te pierdas ni un solo momento de dignidad, justicia y finales que te harán creer en ti mismo.